Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni pido lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video está el correo, ¿vale? Muy bien. Empezamos, mi querido Virgo. Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales. Es para que tú encuentres respuesta a tus problemas, para que evoluciones, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, Virgo. Antes que se me olvide, Virgo, he visto la imagen de un joven, o de repente aparenta ser muy joven, pero tiene lo que es un corte de pelo. Se puede decir que lleva como flequillo o se peina para adelante, como el mío, pero más cortito, ¿vale? No sé qué tiene que ver esto. A lo mejor de repente la energía de un hijo, o de repente yo que sé, un familiar, un ser de luz. Lo he visto que estaba como si estuviera lo que es en la playa, con una ropa como de que está disfrutando del verano, Virgo. El otro mensaje, Virgo, he visto como que hubiera lo que es una cascada con mucha agua, pero toda esa agua, cariño, cae lo que es en un precipicio y no hay salida. O sea, todo lo que entra ahí simplemente se pierde, mi querido Virgo. Recuerda que el agua representa sentimientos, Virgo. Quizás muchos de vosotros me dicen, Richard, he perdido tanto tiempo en esta situación. Yo esperaba que estas personas me iban a recompensar o que simplemente había lo que es un reconocimiento, pero siento, Virgo, que ellos es como que piensan que tú no has hecho nada por ellos. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. El otro mensaje también, Virgo, es como que tienes un temor, una preocupación. Quizás que tu familia se rompa o que simplemente una persona se vaya de tu vida o que una persona simplemente no se ponga en contacto contigo nunca más. Es como que existe una persona que está un poco a la defensiva contigo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tú tienes miedo a perder muchas cosas, pero sobre todo lo que es la parte de la familia, la relación, mi sacerdote. Mi sacerdotisa, vamos a continuar. Es como que me preguntaras también, y ahora, Richard, ¿qué me queda? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi razón de vida? ¿Cuál es mi propósito? Si en el lugar donde yo estaba, con las personas que yo estaba, simplemente no he encontrado ningún tipo de reconocimiento o simplemente no he podido obtener lo que es alegría, seguridad. Voy a tomar mi agüita, Virgo. Vamos a ver. Estás un poco decepcionada, Virgo. Posiblemente de la vida, de cómo han terminado las cosas, de una persona especial. Vamos a ver.
Me sale lo que es un Sagitario o Acuario. Me sale Escorpio. Me sale lo que es Capricornio. Otra vez Capricornio. Cierras con un Géminis, Virgo. Estás decepcionado, decepcionada de cómo una persona te ha respondido, de cómo de repente una persona te da la espalda. Quieres empezar otra vez desde cero, pero no sabes cómo, Virgo. Paciencia, Virgo. Me estaba olvidando, sí, miré otra cosa más. Luego también he visto como unas esferas que dan vuelta a lo que es en el aire, como si fueran platillos voladores. Esto puede ser, cariño, que en el futuro te está esperando algo, un deseo, o te va a llegar lo que es recompensa, pero por el momento están en el aire, Virgo. Te va a llegar una recompensa. Vamos a ver qué más me dicen. Iniciales, mi querido Virgo. La letra Q, la letra R, la letra G. Muy bien. Voy a sacar lo que es el mazo de los ángeles guardianes, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, 4 de fuego, prosperidad, satisfacción, celebración. Virgo. Siento, mi querido Virgo, que tú en estos momentos que estás pasando por una decepción o que simplemente una persona no te entiende, siento que aparece alguien que simplemente te va a rescatar o te va a devolver lo que es las ganas de vivir. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay dos personajes que están sincronizados y hay 4 bastos. Prosperidad, satisfacción, celebración. Quiere decir, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que aparece un ángel para poder ayudarte, ¿vale? Si tú tienes un problema legal y de repente tú me dices, el abogado que está llevando mi caso, la abogada que está llevando mi caso, pues simplemente siento que no está haciendo bien las cosas, va a aparecer una persona que se ofrece a ayudarte, Virgo. O vas a encontrar una persona que va a defender lo que tú sientes que es tuyo. Si tú en este momento, Virgo, como te sientes un poco que no hay reconocimiento y no sabes cómo empezar otra vez desde cero, a lo mejor tú, mi querido Virgo, te has separado de una persona, me dice, aparece una persona con la cual tú te vas a llevar de maravillas. Me están hablando de almas gemelas. Recuerda que las almas gemelas aparecen en nuestra vida para ayudarnos, para darnos ese empujecito, cariño, que necesitamos para ver la luz, mi querido Virgo. Siento que aparecen ángeles en tu vida que te van a ayudar a salir, cariño, de ese bucle en la cual muchos de ustedes están metidos. Siento esto. Vamos a continuar, Virgo. ¿Qué más me dicen? El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. A lo mejor tú, mi querido Virgo, en estos días me dices tú, Richard, yo he tocado fondo. Si tú supieras todo lo que yo he estado llorando, he estado suplicando a Dios, al universo, que por favor, que paren ya. Necesito un respiro. Necesito volver a empezar otra vez. Yo amo la vida, Richard. Yo aún creo lo que es en la humanidad. Aún tengo fe que las cosas van a ser diferentes en mi vida o en la vida de los demás. Has estado en oración, has estado pidiendo a Dios, al universo, a tus guías, y te han escuchado, Virgo. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la estrella. La carta de la estrella, Virgo, representa lo que es el hilo de la vida, tus deseos, tu suerte, la energía espiritual. Te han escuchado, mi querido Virgo. Va a llegar un milagro en tu vida, sacerdote, sacerdotisa. Sé que en estos momentos estás decepcionado. Estás decepcionada. En estos momentos me dice Richard, si tú supieras
todo lo que yo he hecho por ellos. Pero es como que todo lo que yo he hecho no vale. Se va lo que es a la basura. ¿Te acuerdas de esa imagen, de esa cascada que cae el agua y se pierde el agua? El agua representa buenos deseos. El agua representa lo que es los sentimientos, la familia, la pareja, los hijos. Pero esa agua lamentablemente se pierde. Quiere decir, cariño, que aunque tú de repente hayas hecho todo por ellos, ellos dicen que tú nunca has hecho nada por ellos. Virgo. Pero vas a tener otra oportunidad. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de los enamorados, cariño. La carta de los enamorados, Virgo, representa lo que es el signo de Géminis. También representa lo que es comunicación, noticia, almas gemelas. Representa también lo que es trámites legales en cuestión de firmar documentos porque está relacionado con documentos. Representa también lo que es creatividad. Creatividad. Eres una persona inteligente, Virgo. Eres una persona perfeccionista. Si en estos momentos tu mundo se está derrumbando, tú vas a encontrar la forma, cariño, de detener esto. Tú te vas a estar relacionando con personas, porque no todo tiene que ser amor de pareja, con personas, cariño, que te van a estar dando ideas para que tú resuelvas ese problema, con personas que te van a estar aconsejando, Virgo. Personas que también van a ver que tú eres una buena persona y va a surgir lo que es un sentimiento. Porque sale la carta de los enamorados. Armonía, comunicación, trato, contacto, noticias positivas, Virgo. Vamos a continuar. La carta del 4 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente con todo lo que tú has estado viviendo, pasando, ha quedado como una desconfianza en tu mundo. Tú te preguntas si estas personas son reales, si sus intenciones son buenas, o si a lo mejor de repente se acercan porque tú estás vulnerable, que también puede ser el caso. Pero en este caso, Virgo, no es así. En este caso no es así, Virgo. Estas personas se acercan, ¿por qué? Porque tenían que aparecer. Porque tenían que aparecer, porque tú has estado pidiendo a Dios, al universo, una señal, una ayuda, un respiro, Virgo. Entonces aparecen, pero tú tienes tus dudas. Tranquilo, tranquila, que todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Esta situación, mi querido Virgo, va a despertar lo que es curiosidad en algunas personas, especialmente en las personas, cariño, que te han dado lo que es la espalda. Ellos simplemente van a decir, ¿cómo es que Virgo ahora está más contento, contenta? ¿Cómo es que Virgo ahora lo noto más atractivo, más atractiva? O simplemente veo que está saliendo adelante. Hay personas, cariño, que se habían apartado de tu vida, vuelven otra vez. No de una forma directa, porque no te dan la cara al 100%, pero van a estar como muy preocupados. A lo mejor de repente te escriben, te dicen, Virgo, ¿todo bien? Virgo, ¿podemos hablar? Virgo, ¿cómo te va? Y tú te preguntas y dices, ¿por qué ahora preguntan por mí? ¿Por qué cuando yo estaba ahogándome, por qué ellos simplemente no aparecieron? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lamentablemente, mi querido Virgo, las personas se acercan a nosotros cuando ven seguridad. Cuando te ven que tú estás en lo peor, cuando te ven deprimido, se alejan. Es así, cariño. Siempre ha funcionado así. El ser humano siempre busca situaciones seguras. Puede ser que esta persona se alejó de ti porque tú estabas insegura, inseguro, porque de repente no tenías dinero, porque todo te iba mal. Y ahora que las cosas cambian, estas personas aparecen. Pero tú tienes que tomar lo que es una decisión. ¿Vale la pena continuar con ellos a pesar que cuando tú necesitabas más de ellos, simplemente te dieron la espalda? ¿Vale la pena, Virgo? Entonces tienes que tomar una decisión. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Que Dios
y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale lo que es la carta, dice la liberación. Finales, transformación, libertad. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un ángel, es un ángel mayor, y en sus manos tiene lo que es el ave fénix. Y este ángel, cariño, está rodeado de flores. Fíjate muy bien, Virgo. ¿Qué me dice? Mi querido Virgo, tú vas a empezar a recuperarte, va a empezar a florecer la abundancia en tu vida, Virgo. Vas a empezar a relacionarte con muchas personas. Hay un ángel que siempre ha estado intercediendo por ustedes. Este ángel, cariño, te da el impulso, te va a dar lo que es el impulso para que tú resurjas como el ave fénix desde tu ceniza, Virgo. Entonces, todo va a ir bien, sacerdote, sacerdotisa. Muy pronto vas a ver la señal. Muy pronto, cariño, las cosas van a empezar a mejorar en tu vida. O simplemente va a haber reconocimiento. Vamos a ver qué más me dicen. Caballero de fuego. Seguro de sí, apasionado, aventurero, Virgo. Vas a recuperar esa seguridad que muchos de ustedes lo han estado perdiendo en el camino. Pero ¿sabes por qué? Porque tú has estado entregando mucho a una persona y esta persona, Virgo, no te valora o no te valoró, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Yo lo que veo, Virgo, que inclusive tú te vas a ver más joven, con vitalidad, contento, alegre, Virgo. Porque mira esta imagen, es un personaje que viene alegre y viene con un basto, Virgo. El otro mensaje, Virgo, siento que muchos de ustedes hay una persona que aparece en tu vida, sea hombre o mujer, que va a estar muy entregado hacia ustedes. Hay un personaje que va a estar muy atento, muy atenta con ustedes. Este personaje, cariño, no supera los 40 años. Es joven. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor para muchos de vosotros van a conocer a una persona que es menor de 40 años. Hay otro grupo, cariño, que aparece una persona joven para ayudarte. Para ayudarte. Esta persona, cariño, viene con todas las buenas intenciones, sea hombre, sea mujer. Y posiblemente es un personaje que no está en tu zona de confort, está en la distancia, cariño. O recuperas a una persona que está en la distancia, viene con fuerza. Esta persona viene decidido, decidida. Esta persona te va a decir, ahora sí, ya sé lo que quiero, dame una oportunidad. Te acordarás, Virgo, te acordarás. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2. La carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver qué te dice el tarot de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Dice, tu imaginación creará. Escucha. El estrés, la preocupación y la ansiedad simplemente provienen del proyectar tus pensamientos hacia el futuro e imaginar algo malo. Lo que hace que tus sentimientos se vuelvan negativos y cuando imaginas algo malo, estás creando lo que deseas. En cambio, cuando te sientas preocupado, pregúntate a ti mismo, ¿qué quiero? Y luego imagina eso en su lugar, mi querido Virgo. Yo siempre lo he dicho, sacerdote, sacerdotisa,
el estrés es la madre de todas las enfermedades. También la ansiedad, la preocupación, el que tú estés vibrando mal, el que tú seas negativo o negativa, el universo, si tú vibras mal, te trae cosas negativas. Entonces tú tienes que ser positivo. Y también reflexiona, Virgo. Vamos a suponer que tú estás lidiando con una persona que no te hace feliz, que no te llena. El mundo entero te dice, ese hombre no es para ti, esa mujer no es para ti. Pero si tú no tomas una decisión, simplemente vas a continuar con ese infierno. Entonces tú tienes que también pensar qué es lo que tú te mereces en la vida. Un hombre bueno, una mujer buena, tú te mereces lo mejor. Pero esto implica también tomar decisiones, Virgo. Si tú no tomas decisiones, por más que tú te quejes que ese hombre es malo, esa mujer es mala, tu vida va a ser un infierno, Virgo. Vamos a ver, corazón, voy a tomar agüita. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las características, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente ahora tú estás sintiendo lo que es una conexión muy especial con los padres, especialmente con la madre, ¿vale? Siento que tú me dices, Richard, últimamente yo lo sueño, a mi madre especialmente, y siento que me quiere decir algo. Te recomiendo que mires todos los detalles en el sueño. Te quiere entregar un mensaje. Y mayormente cuando uno sueña a un familiar o una persona que ya no está en esta tierra, es porque nos está advirtiendo de algo, Virgo. Vamos a ver. Puede ser otro Virgo, pero también puede ser elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Voy a preguntar qué es lo que te quiere advertir, Virgo, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Por favor, a través de las cartas, ¿qué es lo que tú quieres advertir? Si quieres hablar, perfecto, y si no, se respeta, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del paje de copas, Virgo. Me dice que te quiere advertir de una energía nueva o de una persona joven, especialmente energías nuevas. Si una persona ha aparecido de la noche a la mañana y esta persona, cariño, ya te había pagado mal, recuerda esta frase. Gallina que come huevo aunque le cortes el pico, volverá a comer huevo. ¿Por qué te digo esto? Porque la carta del paje de copas nos hablan de una energía nueva, una energía joven. Pero este personaje, cariño, te mira de una forma como si se sintiera seguro, segura de sí mismo. Te mira así. ¿Y por qué te digo que en este tarot sus intenciones no son buenas? No sé si la cámara lo puede enfocar. Esta sirena, cariño, está en una roca y aquí, cariño, en su costado está lo que es el cráneo de una calavera, Virgo. Y está rodeado de muchas calaveras. Entonces, nos hablan de una persona que su energía es mala. Nos hablan de una persona, cariño, que a lo mejor de repente está esperando que tú te lleve Diosito para que se quede con tu herencia o lo hace por el dinero. Es una persona, cariño, que sabe cómo fingir bien. Sabe cómo convencerte, Virgo. ¿Es una persona nueva o persona joven? Voy a sacar una carta más. Vamos a ver. La carta de la sacerdotisa, cariño. ¿Es tu madre, tu abuela o una mujer? Mira. Y me lo confirma, Virgo. Te lo está confirmando, Virgo. Te está diciendo, ten cuidado con esa persona nueva, ya sea lo que es en el amor, a lo mejor de repente en el trabajo, trámites legales, una persona que es muy interesada, muy interesado. Asesórate bien, pero especialmente en el amor, ¿vale? Porque sale la carta del paje de copas. Si me saliera la carta del paje de oros,
te diría lo que es en la parte material, pero es más en el amor. Alguien vuelve a tu vida. Te he extrañado mucho, abuela, abuelo, papá, hermano, hermana, ex, María, Lupe, te he extrañado, Eduardo. Esta persona viene con otras intenciones, Virgo. Tienes que ir con cuidado, corazón. Y te lo está diciendo tu madre o tu abuela. ¿Vale, cariño? Un ancestro. La carta del 2 de espadas. Hay una persona con la cual tú siempre te cruzas. Esta persona parece que quiere decirte algo, pero es una persona que también te juzga mal. Siento, cariño, que es como que este personaje se estuviera dejando manipular. O de repente había una persona que estaba lo que es a tu favor, pero ha habido un cambio. Esta persona se está dejando manipular. Puede ser Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, piel trigueña, cabello negro. La carta del diablo. El signo de Capricornio, Escorpio o cualquier otro signo. Hay una persona menor de 30 años que posiblemente, cariño, puede ser que te chantajea o de repente esta persona, cariño, para ti es una tentación. Puede ser que estamos hablando de relaciones ocultas o simplemente este personaje te chantajea, mi querido Virgo. Porque es una persona manipuladora, ¿ves? Aquí manipula. O es algo pasional. Estás lidiando con una persona, algo pasional. Capricornio, Escorpio especialmente. Con textura normal, delgado, delgada, tiene tatuajes, alguno de ellos, ojos claros, o tiene lo que es una mirada muy dominante. Cabello largo, negro. Puede ser que tenga un poquito de canas o se pinta lo que es el cabello, mi querido Virgo. Siento un Libra muy fuerte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te recomiendo, mi querido Virgo, que tomes decisiones. Da ese gran paso. Te vas a recuperar. Aléjate de esas personas que no te valoran. Aléjate de esas personas, cariño, que cuando tú más necesitas de ellos, simplemente se olvidan de ti, ¿vale? Y asesórate. Especialmente lo que es en trámites legales. Asesórate. Te quiero. Un familiar, mujer, te quiere proteger. Haz caso de las señales. Hasta la vista, Virgo. Sé feliz.